Me estaba comentando el letrado que no hay un procedimiento pautado, pero para que además el señor Daniel Cerdán, al que todos damos la bienvenida otra vez porque es conocido de este Parlamento, damos la bienvenida y desde luego para que conozca el procedimiento, y en principio le vamos a dar por un espacio de 15 minutos una exposición inicial para que él nos presente su currículum, y posteriormente vamos a ser estrictos en los turnos de intervenciones, puesto que es el único candidato, y por lo tanto les daré sobre 10 minutos a cada grupo para que expongan su parecer. Y sin más dilaciones pasamos a darle la palabra a nuestro candidato, el candidato de todos los grupos, el señor Cerdán. Tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, la verdad que expresar mi inmensa satisfacción, por decirlo de alguna manera. No voy a decirlo de orgullo y satisfacción como el rey, pero sí mi gran satisfacción por volver justamente además a esta sala donde en el año 2007 tuve ocasión de comparecer 2 o 3 veces como para rendir cuenta en aquella ocasión de diversos asuntos relacionados con la televisión canaria, ¿no? Que fue mi última responsabilidad como miembro o parte de los equipos directivos del Gobierno de Canarias, o de la comunidad autónoma en este caso, ¿no? Y la verdad que siento satisfacción porque raramente pensaba que después de 8 años de estar fuera de la comunidad autónoma y de la actividad política, 8 años que de alguna manera para algunos pueden servir incluso como de alejamiento, de independencia de lo que puede ser la lucha partidaria, que es una de las cuestiones que muchas veces se exige a los miembros de los órganos estatutarios que garantizan de alguna manera el buen juego administrativo, jurídico y político de la comunidad, como son el Defensor del Pueblo, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, y ahora a partir de este año el Comisionado de la Transparencia. Ese alejamiento, diríamos, esa circunstancia de 8 años fuera de cualquier tipo de actividad política, creo que suponen por empezar ya un poco a desgranar lo que puede ser mi perfil personal y profesional para esta responsabilidad. Esa circunstancia de alguna manera refuerza lo que podríamos llamar mi independencia, porque no solamente no tengo militancia política alguna en este momento ni en el pasado, sino que además he estado casi una década al margen casi completamente de lo que puede ser la actividad política, ¿no? Yo de todas maneras me había planteado que fundamentalmente del currículum todos lo tienen, también los compañeros de la prensa, y me imagino que las preguntas abundarán en cualquier duda que pueda existir sobre el currículum. Había pensado dedicar mi intervención inicial a tratar de explicar por qué creo que, primero, un periodista es bueno para esta responsabilidad, y en segundo lugar porque particularmente yo, ya basado más bien en mis circunstancias de mi currículum, creo que puedo ser idóneo, más que puedo serlo, el tiempo lo dirá, solamente el tiempo, no yo, para esta responsabilidad. Es cierto que había un cierto debate, no solamente en Canarias, sino también en el conjunto del país, sobre quién son los más o menos capacitados, o cuál es el perfil profesional mejor para una responsabilidad de este estilo. Y creo que en este caso es bueno recordar las propias condiciones de las leyes de transparencia que existen en este momento en nuestro país, que ya son prácticamente la estatal, y hay 12 comunidades más que ya la tienen regulada. Y solamente en una de ellas se exige, o se determina, mejor dicho, que el responsable del control de la transparencia sea un profesional del ámbito del derecho. En el resto se ha pensado que era adecuado simplemente hacer un requisito general de una trayectoria profesional de alguna manera reconocida, ¿no? Y eso es así porque, en parte, la ley que emanó de esta Cámara
tiene como dos enormes bloques o dos grandes bloques. Uno, que es efectivamente el jurídico, que es el que es una autoridad que de alguna manera no emite sentencias, pero sí resuelve recursos con un cierto carácter casi jurisdiccional, recursos potestativos, y por lo tanto tienen que estar basados en derecho y tienen que tener una firmeza jurídica importante, pero curiosamente lo que aportan las leyes de transparencia en este país, la estatal de diciembre del 2013 y la canaria también de diciembre del 14, y el resto de las leyes de transparencia, es otro enorme bloque que se dirige fundamentalmente a lo que yo llamaba a veces el abrelatas de las administraciones públicas, es decir, las obligaciones que impone a todas las administraciones públicas y a empresas, partidos, sindicatos relacionadas con ellas, de por sí mismas, digamos, ser más transparentes, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías que han surgido en este mundo en los últimos 10 o 15 años. Sin las nuevas tecnologías que permiten una exposición de muchos datos masivos y ordenados en páginas web y en portales electrónicos, estas leyes serían completamente de otra manera, o casi ni existirían, porque obligarían sin más a las administraciones a publicar, además de los libros gordos de Petete, que todos conocemos de legislación y que todos manejan en algún momento determinado, a publicar cada año un libro gordo de Petete con el portal de la transparencia que nadie leería, porque efectivamente los portales de transparencia tienen su sentido en la medida en que facilitan el acceso a la información muy rápida, a golpe de clic y sin tener que gastarse un duro ni molestarse en moverse a una biblioteca para conseguir la información, ¿no? Entonces, basado en las nuevas tecnologías surgen las páginas web y basados en esos formatos electrónicos surgen estas leyes de transparencia que hubieran sido imposibles hace 15 años con la tecnología vigente entonces. Y es esa parte de las obligaciones establecidas en las leyes de transparencia la que mejor puede ser resuelta por profesionales de la comunicación, a los que de alguna manera reivindico aquí, porque casi nunca, es más, no suelen estar ni en las RPTs de las administraciones públicas, es decir, se les contrata a los periodistas o se nos contrata generalmente a veces como personas de confianza, pero no tienen, hasta ahora, no tienen mucha visibilidad en las estructuras orgánicas de las plantillas de las administraciones. Y, sin embargo, leyes como esta, en la parte de transparencia, la nuestra, la ley canaria, otras han abordado otros temas como participación, que ya estaba resuelta en el corpus legislativo canario, en una ley de la anterior legislatura. Otras han abordado el buen gobierno, pero la canaria concretamente, que aborda por un lado transparencia y por otro lado acceso a la información, tiene una parte de acceso a la información con un peso jurídico muy importante, pero la transparencia propiamente dicha lo que tiene es un peso comunicativo muy fuerte, y el peso comunicativo se resuelve fundamentalmente con personas, no voy a decir como yo, pero por lo menos personas que tienen una trayectoria en la comunicación corporativa importante, tanto pública como privada, porque aprovecho también ya para recordar que bueno, en mis casi 40 años ya de profesión, he pasado 20 años en la comunicación corporativa pública de la administración de Administraciones Canarias y otros 18 en el ámbito privado. 10 antes de empezar como primer jefe de gabinete de prensa del Cabildo de Tenerife y segundo jefe de gabinete de prensa en Canarias, porque les recuerdo que en el año 87 no había más que el gabinete de prensa del Gobierno de Canarias y luego fue el primero el del Cabildo de Tenerife. Y lo creé yo en aquel año, y estuve 12 años en esa responsabilidad, y luego 8 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, a esa condición de periodista ya más viejo de lo que quisiera, uno mi condición de conocedor del ámbito de la comunicación corporativa y de la comunicación dentro de dos escalones importantes de las administraciones canarias, ¿no? como es un cabildo y como es el gobierno, ¿no? Entonces, por eso creo que, como les decía al principio, es bueno que sea un periodista o puede ser bueno el que esté al frente de esta responsabilidad, y por otra parte, por las condiciones de mi currículum, que no solamente es largo, sino que además se refiere en 20 años se concreta en 20 años de trabajo en las administraciones canarias, pues creo que bueno, no me gusta echarme flores, pero creo que por lo menos reúno las condiciones mínimas para afrontar esta responsabilidad que
que se me ha propuesto y de la que estoy orgulloso por el simple hecho de estar aquí, porque ya el haber sido propuesto y el haber para esta responsabilidad y el contar, al menos de partida, por lo que se ha publicado en estos días, con un apoyo, vamos a pensar que amplio para este nombramiento, pues no les dejo de reconocer que me llena de orgullo y que agradezco profundamente, porque la verdad que ya le digo, 8 años después de salir de esta sala, en la que estuve en el año 2007 varias veces, no pensaba que iba a tener que volver en unas circunstancias tan profesionalmente tan atractivas para mí y políticamente tan ilusionantes, ¿no? Bien, pues nunca se sabe. Es evidente que quien tiene el gusanillo de lo social lo canaliza por donde puede. Por lo tanto, vamos a empezar dando la palabra al Partido Socialista.